¿Qué tiene que ver la equidad de género con la salud mental? ¿Y por qué una empresa de IT está hablando de esto? Las estadísticas de violencia basada en género son dramáticas a nivel global y afecta a los derechos de las personas. Esto no es un tema de mujeres, afecta a personas de todos los géneros y todas las edades. La industria IT no para de crecer y el trabajo sabemos que cumple un rol central en la vida de las personas. Los cambios que se dan en el entorno laboral impactan en la calidad de vida de las personas y por ende también en su salud mental. Entonces la pregunta es, ¿cómo no hablar de equidad en IT? Quédate por acá que vamos a estar profundizando en estos temas y mucho más. En esta ocasión, invitamos al doctor Carlos Buida a que nos acompañe en esta conversación de Abstracta para poder explorar estos temas. Carlos, muchísimas gracias por sumarte. Gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias a vos por estar realmente. Carlos es uruguayo, es médico, es padre de 4 hijos y es docente universitario desde 1994. Carlos se ha dedicado a estudiar masculinidades y ha trabajado en ello por más de 3 décadas. Vamos a arrancar, si te parece, por el tema de si la búsqueda de la equidad de género ¿es un tema de mujeres o si es un tema que también toca a los varones? Nosotros venimos diciendo y publicando, en lo personal me he dedicado los últimos años a generar evidencia de cómo, si bien en los años 70 ya comienzan las primeras conferencias sobre la condición de la mujer, digamos, cada vez con mayor intensidad por organismos interamericanos y también organismos de Naciones Unidas, la figura del varón, del hombre, del niño, empieza a tener determinadas características. Fundamentalmente es una persona que aparece ausente o está asociada a situaciones como la violencia de género. En un momento no se hablaba de género todavía, se hablaba de la violencia doméstica, familiar, de la violencia sexual. Pero esa dimensión casi que esencialista de los hombres nos deja en un lugar muy complejo a la hora de cambiar. Porque si se trata de esencias y se trata de algo prácticamente inmodificable por la naturaleza o la culturaleza, como le decían otros, entonces, ¿dónde hacemos el esfuerzo? Van a estar las mujeres solas, que es lo que ha sucedido durante muchas décadas, luchando por sus derechos, y los hombres expectantes. Por lo tanto, para que los hombres se involucren en el cambio, tienen que sentir, más que ganar, de que van a estar llegando a un buen vivir, a un buen sentir, con mayor niveles de armonía. Claro que esto es difícil de expresarlo cuando las condiciones de vida son muy críticas, muy duras, pero también en esas condiciones más críticas es extremadamente importante involucrar a los hombres en el cambio por la equidad de género. No solamente desde el punto de vista ético, del punto de vista de la economía, del punto de vista de la política, del punto de vista de las relaciones familiares y del punto de vista de los ámbitos laborales, que es lo que nos reúne hoy. En el ámbito laboral particularmente, esto que comentabas, es muy difícil que más mujeres se integren al ámbito laboral sin los hombres participando también, ¿no? ¿Qué cambios necesitarían hacer los hombres para que más mujeres se puedan involucrar en el ámbito laboral? Porque las mujeres quieren hacerlo. Mira, había espacios, y tengo la experiencia, digamos, de haber trabajado en el segundo plan de igualdad entre mujeres y varones de la Intendencia Montevideo y en muchas otras iniciativas en Uruguay, con las empresas públicas, por ejemplo, donde veíamos diferentes formas de resistencia de los hombres a estos cambios. Por supuesto que las resistencias tienen que ver a veces, tienen características particulares en el nivel gerencial, en el nivel de la categoría obrera, y forman parte de mundos culturales que se modifican y que están interactuando. Pero había lugares que específicamente no entraba una mujer. Recuerdo en el área, por ejemplo, la escenografía, en el área del manejo de grúas en el puerto, en el área del lugar donde parten los autos para los jerarcas, ahí no había espacio para las mujeres. Y cuando entran y son una minoría numérica, también genera cambios. Entonces,
¿Cómo ingresan las mujeres? ¿Deben masculinizarse para participar en ese ambiente, ser aceptadas? ¿Los hombres deben modificar sus prácticas, sus actitudes en un cambio sincero o en un cambio que es de maquillaje, podríamos decir? Y ya en otros espacios, claro, y ya, es decir, los hombres se resisten muchas veces y dicen, pero vamos a tener que hablar de determinada manera. Claro. Y en otros lugares que, digamos, no te diría que es un tema superado, pero es un tema que viene siendo trabajado durante décadas, ¿no? En otros países, y acá en Chile, muchas empresas públicas y privadas han tomado ese desafío hace mucho tiempo. En la medida en que estamos en un mundo que cambia, en un mundo pandémico, pospandémico, como lo querramos llamar, que también ha cambiado y ha cambiado muchísimo en las prácticas laborales, en el teletrabajo, en el estar en la casa, en compartir con sus ventajas y sus desventajas, nos pone un cambio. O sea, ya la perspectiva de género ha irrumpido con una energía, con una potencia que no se pensaba hace una década atrás. No. Bienvenido es eso. Pero si esa bienvenida es solo para las mujeres que siguen luchando y los hombres están en silencio o tienen temor a esos cambios o se sienten no escuchados, esos cambios van a ser relativos. ¿Qué piensan los varones en su diversidad? Por eso hablamos de masculinidades. Es un reto para empezar ese diálogo que va a ser tan productivo. Tomo lo que decís y pienso en tecnología con respecto a la inclusión de hombres o niñas y mujeres en tecnología, justamente que en febrero es el Día Internacional de la Niña y Mujer en Ciencia. Los números son que 1 de cada 5 varones considera incorporarse o sumarse a profesiones que tienen que ver con el mundo STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y en mujeres es 1 de 20. Claro, porque además, y los propios estudios que yo he podido ver de UNESCO y de otras agencias de cooperación internacional, muestran cómo esto empieza a trabajarse desde la primera edad. Si tú recuerdas, hay estudios que mostraban, por ejemplo, que la población afrodescendiente era menos capaz para las matemáticas. A principios de los 2000 eran textos que se vendían mucho en New York, eran teorías xenófobas, racistas, homofóbicas, misóginas, que toman determinadas características en determinado momento. Si miramos algunos siglos atrás, había algunos anatomistas que pesaban el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres, se adjudicaban un mayor tamaño de la masa cerebral o del peso a la inteligencia. Después hubo una cantidad de teorías respecto de hipótesis a que los hombres tenían más desarrollado un área del cerebro que otra y mayores capacidades. Y aunque eso, que lo han demostrado las neurocientíficas, que no es así, aunque eso fuese así, no quedamos apegados a la naturaleza de una manera brutal. Es decir, el que tiene una caries tendría que ir al dentista, ¿verdad? Y es una intervención sobre un proceso. Somos esencialmente seres culturales y por lo tanto susceptibles de modificaciones y de reflexión sobre nuestras propias prácticas. Y es esto que tú estás diciendo es extremadamente importante porque empieza a ser visibilizado cada vez con más intensidad y por tener ese diagnóstico podemos fomentar un cambio. Y esos cambios también están reconocidos hasta en la industria cinematográfica. Mira, por ejemplo, la contribución de una película sobre las mujeres en la NASA y el papel que desempeñaron en los primeros viajes espaciales. Para ponerte un ejemplo, ¿no? La representatividad, ¿no? De que si lo ves, podés soñar con eso. Eso te abre puertas. Pero y en entornos laborales así como altamente técnicos, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Para que más mujeres puedan ingresar o sientan que hay un lugar ahí para ellas. Porque hay mujeres, es más, en tecnología en particular, por ejemplo en Uruguay, antes había más mujeres, o sea, casi 50-50. Y ahora hace muchos años que no sube un 30%. Sí, primero hay que mirar la evolución histórica y después tratar de localizar si hay espacios, momentos, tecnologías que no son amigables para continuar ese proceso adelante. Y además estar a cargo de gran parte de los cuidados también puede estar generando esas dificultades. Entonces, el análisis tiene que ser en el uso de esas tecnologías específicas, en cuanto esta tecnología permite una integración de mujeres, varones
o personas que no se identifican de manera binaria, y los entornos en los cuales esto se desarrolla. No es solo tu vínculo con la tecnología, sino las oportunidades que se brindan. Por eso muchas veces veíamos muchas veces directorios donde no había ninguna mujer durante décadas, y ahí empezaba la discusión de la cuota de las mujeres en el directorio. Y yo siempre estuve convencido que sí, porque no es solo la persona que llega, sino también lo que esa persona representa para otras, por ejemplo, para las niñas. Claro. Pero ahí, ¿solo una mujer logra ese cambio o se necesita que haya una cantidad para que... Hay algo, vos mencionabas, ¿no? Que una cosa es cuando una mujer para ingresar al entorno laboral tiene que masculinizarse, y otra muy distinta es cuando hay una equidad de género y una cultura más de equidad. ¿Cómo es esa distinta? Porque, ¿no? O sea, tenés que, desde el plano legislativo, desde el plano normativo, desde las reglas de juego en las empresas, por ejemplo, una cuestión que es súper interesante son los procesos de certificación de las empresas, que puede cambiar en los países, pero que apuntan a la corresponsabilidad, que apuntan a un ambiente libre de violencia de género, que dan las garantías en el caso de que, por ejemplo, una mujer esté viviendo una situación de violencia y por eso no pierda el trabajo, que la ley de Uruguay en ese sentido del 2018 es muy, muy interesante, muy buena y muy avanzada. Pero también saber de que los contextos y los entornos son muy cambiantes, van surgiendo o se van reconfigurando las profesiones y por lo tanto los lugares de capacitación también tienen que tener esas características. Y además tú estás interactuando con un mundo que también está completamente plagado de prejuicios y de situaciones nuevas, de nuevas formas de acoso, pero también de nuevas formas de encuentro de mujeres y varones para generar un clima adecuado de producción. Las mujeres que usan tecnología, por ejemplo, en la conducción de las nuevas formas de las plataformas de traslado, ahí hay toda una historia, por ejemplo, con los lugares que pueden ser más peligrosos en el abordaje. O sea, podés estar en la tecnología, pero podés estar en una situación compleja. Podés estar en la tecnología, pero la ciudad tiene que tener una adaptabilidad. Tiene que haber, por ejemplo, baños para las mujeres que trabajan en el transporte. Baños con determinadas características que también hacen a los procesos reproductivos, biológicos y a las necesidades particulares. Estamos tan acostumbrados también a que hay hombres que no necesitan esas cosas, o que parecerían no exigirlas. Entonces acá hay algo como de cómo la cultura esta de equidad promueve también mejoras en la calidad de vida de los hombres, ¿no? Porque vos decías, bueno, los corre también de un lugar que a veces no es ideal, muy lejos de ser ideal, ¿no? De todo lo que ha sido en el mundo laboral, las pruebas de la masculinidad, de la fuerza, de lo corporativo, lo masculino y de lo excluyente de lo diferente, hasta cómo se alimentan en las pausas, hombres y mujeres, o los hombres que trabajan en las obras, qué es lo que forma parte del ritual, cómo eso se puede modificar, cómo también quienes elaboran las pautas para una alimentación saludable consideran la exposición al frío, al calor, a determinadas condiciones laborales, donde ahí lo femenino continúa asociado a lo débil o a situaciones que no tienen nada que ver, pero que se refuerzan en contextos donde, habiendo tecnología y donde existiendo incluso marcos jurídicos legales, eso no se aplica. Ni hablemos muchas veces del medio rural. En ese sentido, ante la pandemia, quienes trabajamos en entornos que pudimos teletrabajar, también vimos algo de esto, ¿no? Porque hay estudios donde muestran que las mujeres en situaciones de teletrabajo estaban como en esa condición, como vos decías, ¿no? Balanceando con los niños en la vuelta y demás. Y los hombres tendían mucho más, estamos hablando más ahí, en este caso, en personas que tienen hijes, entonces ahí es como que se ve mucho más la diferencia a veces en esto de los cuidados. Pero aquellos hombres que tenían hijes, pero estaban teletrabajando, trabajaban puertas cerradas, haciendo como su horario, en una situación donde el teletrabajo tenía otras implicancias, tal vez no tan de caos como es tener a los niños a veces y estar queriendo cumplir roles de cuidado
y roles profesionales, ¿no? Y por eso hay tanta ambigüedad entre estar presente, pero una presencia que no puede ser plena frente a los otros, hay una presencia física, querer estar presente con quien uno está en reunión, pero tener un oído prendido a lo que está pasando aquí cerquita. Los prejuicios no se extinguieron con el teletrabajo, lo que sí se volvieron más visibles en los entornos y también hay mayores niveles de exposición de lo que es lo cotidiano. Antes quizás a alguien le preguntaban dónde vivía y contaba o no contaba, ahora estás hablando con alguien que está desde el lugar que está viviendo y a veces las condiciones hasta son complejas de poder mostrar. Fue inequitativo y a su vez depende mucho de dónde te agarre, ¿no? Lo propio de cada persona influye mucho, porque también para algunas personas generó grandes oportunidades. Nosotros vivimos muchas oportunidades que se dieron de trabajar desde el interior, ¿no? Desde el interior profundo del país, incluso con buena señal. También trajo posibilidades para personas con discapacidades, con dificultades de movilización. E incluso para algunas mujeres, en algún momento escuché cómo sentían la carga extra que tiene ser mujer en esto de lo estético, se minimizaba. El estético, la presencia del hombre y lo influyente que a veces es, o las situaciones como de acoso, de microagresiones, cómo en ese sentido las ayudó a sentir menos presión y poder hablar más. Uno va hacia la dificultad para tratar de superarla, indudablemente, pero hay otras cuestiones muy buenas y muchos aprendizajes. Tenemos la percepción de que lo profesional muchas veces está muy asociado a un estereotipo de género, muy asociado a lo masculino y muy asociado a lo que es la vida pública, muy separada de la vida privada. Entonces, ante la pandemia, por ejemplo, mucha gente expresó que se habían enterado recién ahí que esta persona vivía en tal o cual lugar, como vos decías, o que tenía familia así y asá. No sé, lo privado y lo público estaba como muy escindido. Cuando vos preguntás a las mujeres, no es tan común que suceda eso, ¿no? Porque la vida privada tiene como un peso muy distinto. Incluso se filtra todo el tiempo en la vida pública. En el trabajo permanentemente estamos mezclando comentarios privados con públicos, ¿no? ¿Cómo? Vos decías, ¿estamos perdiendo el tiempo o estamos trabajando? Es importante. Entonces, ¿qué tan parte? Lo que quiero preguntar es, ¿en qué tan parte de generar una cultura de la equidad en el entorno laboral tiene que ver con que se integre esta vida personal? ¿Hay una conexión? ¿Vos ves que libera a los hombres también de las nuevas masculinidades, ¿no? Estas nuevas masculinidades nos libera a los hombres de que no tengan que ser seres tan escindidos de su vida emocional, ¿no? Es que esa decisión muchas veces ha estado asociada a una forma de producir y lo que han mostrado, me da la impresión, empresas que han liderado en el mundo y que pueden estar ubicadas en Estados Unidos, en España, en Rusia, en donde sea, lo que muestran es que la capacidad de adaptarse a los contextos críticos, pero también en las ganas en que se genera un clima laboral, digamos, que acepta la diversidad, en que hay confianza, en la cual los valores que dicen que rigen a la institución, a la empresa, tienen perspectiva de género. Porque uno podría decir, se fomenta la solidaridad, pero hay una solidaridad que tiene que ver con una mirada de género, por ejemplo, entre las mujeres, a lo que se llama la sororidad. Y alguien puede decir, pero ¿y la sororidad de los varones? Es que siempre han sido muy cooperativos los varones para con lo que no forma parte de su mundo, muchas veces la masculinidad hegemónica, ¿no? Para dejar fuera al otro que es distinto o a las mujeres. Entonces, es una oportunidad increíble. Te voy a poner un ejemplo. Hace cuestión de un año atrás, el Día del Padre, me tocó realizar una charla para una empresa que trabaja con productos vinculados a los alimentos. Y nunca me imaginé que iba a tener tantas personas que fueran a concurrir. Digo, ¿cuántas personas hay? Y bueno, están convocadas 900, irán 700. Así en plataforma. Primera vez que yo tenía un público tan amplio, interactivo, porque la idea no era una charla, sino que era como lo que estamos haciendo hoy, pero imagínate todo ese entorno. Entonces vi como algunos gerentes muy importantes de la empresa empezaban a hablar de aspectos personales
y se iban sintiendo aliviados. Ibas viendo el chat y decían, qué fabuloso lo que cuenta, qué impresionante. Y se contaban cuestiones de la vida personal, hasta el lugar que corresponde, pero que mostraban trayectorias de alegrías, de dolor, de lo que implicaba la paternidad. Incluso había un caso de la paternidad, de tener un papá que estaba viviendo con Alzheimer. Esa apertura generó hacia el final emociones. Eran muchísimas emociones de las personas formando parte de ese colectivo, de esa comunidad. Y tanto las mujeres decían comprender algunas cuestiones de los varones, de lo que estaban expresando y se estaban soltando, como los varones expresar de que querían avanzar en un cambio cultural porque el mundo los había tomado en un momento y ahora el mundo era muy otro. Qué importantes son esos espacios, ¿no? Generan mucha transformación y son como muy sencillos de lograr. Quien nos vea quizás pueda también replicar eso. Claro. Porque el mundo no es una cuestión de generar un mundo de súper especialistas en los temas, es ponerse a conversar teniendo algunas reglas de juego y viendo cómo en realidad qué hacemos, qué sentimos, qué pensamos y cómo eso, como decías tú, no queda escindido, el pensar del hacer y del sentir. Escindido por las dudas, vamos a aclarar, ¿no? Pero quiere decir que está muy separado y parecen dos personas incluso. Por momentos nos sentimos, este es mi yo profesional y este es mi yo personal y tal vez ni siquiera están alineados. Hoy en día cada vez más sentimos la necesidad de que esos dos espacios estén como más alineados. Es algo que cada vez se percibe más como una necesidad. Y esa necesidad tiene mucho que ver con lo importante que es para nuestra salud mental esto, ¿no? Porque cuando vos te sentís más similar entre un espacio y el otro, estás más integrado como ser, eso nos trae mucho bienestar. ¿Querés contarme, a ver cómo lo ves vos esto? Porque para mí es como una obviedad, pero a veces me cuesta explicarlo. Sí, el bienestar y el bien sentir, te diría. Si uno se siente cómodo, cómoda, entonces hay un paso súper importante. Si uno tiene ganas de empezar la jornada laboral, si estés a una distancia entre un país y el otro, hay algo muy positivo, porque incluso el cansancio se vive de otra manera. En el año 95, con algunos colegas de Uruguay, liderados por el profesor Arnaldo Gomenzoro, publicamos, diríamos que el primer libro sobre masculinidades en Uruguay, que podía haber sido mucho mejor, pero en ese momento eran las entrevistas a 300 varones montevideanos sobre cómo se posicionaban ante los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El título final del libro aludía a una pregunta, que era la nueva condición del varón, ¿renacimiento o reciclaje? Si yo cambio simplemente para agradar a los otros, o porque hay un nuevo código ético, o porque hay una perspectiva de género que ha tomado fuerza, ese cambio... de época, ¿no? Que ahora hay cosas que todo el mundo dice, esto no es políticamente correcto, esto no se puede hacer. Eso es tan frágil como un segundo. Fíjate que... No dura, decís que es maquillaje, es cosmético. Claro, maquillaje de género. Renacimiento o reciclaje. Las mujeres realmente, en su mayoría, en el siglo pasado, en lo que va de este siglo, han protagonizado un verdadero renacimiento a su condición. No es lo mismo. Se han liberado paulatinamente de muchas ataduras y contra viento y marea. Y los hombres han cedido en ocasiones, pero no han renacido una nueva condición. Se han adaptado y esa adaptación muchas veces es acrítica. Entonces por eso los hombres preguntan, ¿y qué deberíamos hacer? ¿Y cómo debería ser el nuevo hombre? Y se le pone este nombre las nuevas masculinidades. En realidad implica un trabajo personal, grupal y conjunto con las mujeres en la búsqueda de generar estos entornos que sean de crecimiento. Somos como los países, uno con un país vecino no puede estar en guerra permanente como lo vemos en algunos lugares de América Latina, o siempre mirándose de costado. Acá convivimos en los espacios laborales, convivimos en los espacios domésticos, convivimos en el transporte público, en los espacios de diversión, y eso sí que es un pensamiento escindido, tener una imagen estereotipada sobre las mujeres o sobre los hombres, sin dar la posibilidad de construir nuevas formas de relación. Eso uno lo ve... Forma de relación. Se trata de formas de relación, ¿no? Uno lo ve, ¿sabes? Por ejemplo, en la interpretación de las cosas que pasan en la prensa, y las cosas que van sucediendo, cómo los estereotipos rápidamente pueden formar parte de lo que piensa un periodista, de lo que piensa
un juez, una jueza, quien sea, el estereotipo está agazapado, está ahí esperando, ¿sí? Eso quiere decir que, ¿A qué te referís con el estereotipo? claro, a miradas estereotipadas sobre lo que debería ser una mujer, o lo que debería ser una mujer, o lo que está bien en una mujer y lo que no está bien en una mujer, y que a la vez eso puede estar muy correcto en un varón. Una mirada rígida que no permite la diversidad de la conducta humana, o que separa a alguien sobre un banquito a juzgar a los demás, o a confirmar que el mundo siempre fue así, que las mujeres son así, y que eso no tiene ¿Las mujeres no son así? ¿Los hombres no son así? Hoy ¿Viste? dijiste, no seres culturales. Eso es Claro. importante pensarlo, ¿no? Había un par de libros que nunca me lo compré, no recuerdo bien el nombre del autor, pero era, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿sí? Clásico. Claro, entonces yo decía, bueno, si son planetas distintos, si es una cuestión de la dimensión del ser, ¿qué sentido tiene? Yo me afilio mucho más a lo que han pensado siempre las psicoanalistas de Argentina, Mabel Burín, cuando decían que nos vamos haciendo. Es un proceso continuo de la creación de la identidad, de la configuración de los roles y de posiciones que vamos ocupando y sobre las cuales podemos tener capacidad de reflexión si tenemos la herramienta y el tiempo para hacer esa reflexión. Capacidad de reflexión y tiempo de reflexión. ¿Por qué le dedicamos tiempo de reflexión a entender cómo nos vamos construyendo en nuestro rol y como desde nuestra forma de habitar ser mujer o habitar ser hombre? ¿Por qué habría que darle espacio a eso? Yo te diría que vivimos una cultura de la inmediatez, ¿verdad? Es decir, la gente responde por plataformas, con todo un tweet, con lo que sea, todo ya, y todo tiene que ser ya, y todo tiene que ser valorado ahora. Ese inmediatismo es una carga muy pesada para los sujetos, para las mujeres, para los hombres, de poder sostener una imagen a través de una virtualidad y de tener presencia a través de eso y tener reconocimiento a través de eso. El tiempo, y eso lo pueden mostrar las culturas milenarias, donde la gente vivía mucho menos, la mitad, a veces la tercera parte, pero grandes mujeres, grandes hombres, siempre se han referido al tiempo como de una enorme riqueza. El proceso necesario para que se produzca una reflexión, para que se produzca un diálogo con el otro. Aparte de la inmediatez, hay algo de la cultura de la cancelación, donde permanentemente, si no decís lo correcto, no hay lugar al proceso. Porque vos hablabas del proceso de cómo nos construimos. Y pensando en roles de género, incluso pensándome a mí misma, siento cómo fue variando mi relación con mi género, con mi forma de vivirme como mujer. Y también está pasando muchos varones con los que trabajo, que hemos ido trabajando eso, fueron madurando mucho cómo se vive ser varón. ¿Qué es ser varón? ¿Qué no me amenaza? ¿Qué cosas puedo tomar del mundo que tradicionalmente está asociado a lo femenino, esto de integrar más la emoción? ¿Cómo eso no amenaza mi ser varón, mi masculinidad, mi heterosexualidad, ¿no? No me interpela y me permite ampliar la mirada. Ese encuentro nos hace mucho bien. Este bien sentir me gustó mucho, ¿no? Nos trae mucho bienestar y mucho bien sentir, o es algo que te hace bien sentir, pero no es realmente relevante. Es lindo mientras dura. Muy relevante. Mira, yo había trabajado en un espacio, recuerdo, en la empresa portuaria de Iquique, y había trabajado con diferentes, en estos procesos de acreditación, de equidad de género y corresponsabilidad. Iba a trabajar con varones que eran obreros en el puerto. Y había una resistencia a mi llegada, y decían, no nos va a quitar del closet. Y yo decía, ¿qué closet? Eran hombres configurados con una heteronormatividad, entonces tenían una serie de fantasías porque nunca habían tenido la posibilidad de estar en un taller de género. Claro. Y cuando hay terminó, mucha fantasía de eso, ¿no? Sí, muchas fantasías, muchos miedos, mucha cuestión primitiva. Y cuando terminamos el taller, vino el gerente y dice, bueno, ¿y cómo estuvo? Y estaban todos abrazados y riéndose, decían, qué bueno que estuvo. Entonces se habían liberado de alguna manera en esa jornada de trabajo
de una serie de prejuicios, se habían reído de sí mismos. Yo había aprendido muchísimo con ellos. Y esas mismas cuestiones las he visto trabajando con militares, trabajando con jóvenes privados de libertad, con hombres en el medio rural. Te diría que mi aprendizaje ha estado ahí. Después vienen los textos que uno leyó, que te permiten, con tiempo, comprender qué es lo que estuviste mirando. Pero el prejuicio y el estereotipo siempre están agazapados en uno mismo, por más que haya pasado décadas trabajando en esta temática. Me parece muy interesante, mencionaste varias veces lo de la corresponsabilidad. En algún momento también hablábamos de cómo salir de estos estereotipos nos liberan de ciertos mandatos que son muy opresivos, que nos dejan muy separados lo emocional de lo laboral, de lo que no es nuestra imagen de éxito, ¿no? Hay como una imagen de éxito que tiene mucho que ver con esto de la vida pública, ¿no? De medallas y cositas y premios y kudos y demás. Y la vida privada, como después al final de la vida, también mucha gente dice lo más satisfactorio era la vida privada. Entonces, esto de la corresponsabilidad, ¿qué hace? Porque para que las mujeres tengan igualdad y equidad en entornos laborales, hay un punto donde muchas veces somos evaluadas en función de si somos madres o no somos madres. Y no somos remuneradas muchas veces de igual manera si somos madres que si no somos madres. Pero todavía persiste la discriminación más solapada de una mujer que quiere ingresar a un ámbito laboral, si tiene expectativas de maternidad o si tiene hijos chicos, pensando y recargando todo en el maternaje. Fíjate que a muchos varones, la experiencia está personal. La primera vez que uno va a llevar a su hijo a un pediatra y pide permiso laboral, bueno, bien, qué simpático, qué distinto. La segunda vez probablemente venga la pregunta, voz alta o por los corredores, ¿y no tienes madre? ¿Dónde está la madre? Entonces eso uno lo ha visto, yo lo he visto en el Pereira Rosell, lo he visto en mi propia vida, en que hasta cierto punto es tolerable eso. Pero por eso es tan importante esta sensibilidad de género que está instalada en los ámbitos laborales, porque si eso no se permite, no cambia. Claro, porque también está lo legal, pero después está lo que las empresas, por ejemplo, en el entorno de las empresas privadas, se puede hacer para fomentar esos espacios de mayor equidad, ¿no? Tiene que haber un estímulo por varios lugares, si no, si queda todo solo en la voluntad personal, se hace como bastante a trasmano. Hay que ayudar en esto. Es una cuestión de actitud, ¿no? Hay que acompañar eso. Así es. Y vos también decías, aparte de las condiciones que necesitamos para generar eso, la pregunta también reside en, vos decías, los hombres se han acomodado a una sensibilidad donde las mujeres están buscando y abriéndose camino para generar más espacios, pero también se han acomodado, pero parece como que perdieron cosas, porque las mujeres estamos buscando ganar y a veces también perdemos. La lógica del perder-ganar es como la lógica de la víctima del victimario. Tiene un límite. Tiene un límite, porque a veces pierdes ganando y ganas perdiendo. Es decir, mucha gente te dice... Pierdes ganando y ganas perdiendo. Mucha gente te dice, yo, es decir, de grandes profesores y profesoras que tenían, pero sobre todo profesores, me decían, gente que había estado exiliada, que había pasado situaciones bravas, he aprendido de las frustraciones. Eso me ha permitido reflexionar sobre mí, sobre la situación que no funcionó. Entonces acá, creer que todo va a ser un camino al éxito fácil, también muchas veces estamos cultivando situaciones que en otro momento pueden ser extremadamente desagradables. Y por eso surgen también a veces todas las denuncias que surgen, porque en esta cuestión de alcanzar una forma de ser reconocido o de estatus o de poder económico, lo que se hizo fue menospreciar a los otros, a las otras, en una cuestión que se parece mucho a ese modelo masculino hegemónico que creemos que es tan dañino para los humanos, para la naturaleza, etc. Se banaliza mucho, ¿no? Como que la solución es que también las mujeres puedan hacer lo mismo que hacían los hombres. Y no estamos transformando la forma de vincularnos. ¿Se trataría de eso entonces? Bueno, por eso es tan necesario ver cuáles son la misión y la visión
y qué tanto eso refleja cómo las personas se pueden posicionar en torno a eso y cómo lo viven y cómo lo sienten sin temor a poder expresarlo. Hoy hemos conversado bastante sobre estas temáticas. Seguro que queda para mucho más, ¿no? No, nos queda abierto todo un mundo, pero lo importante es que la gente participe, que se sientan involucrada con estos temas y que lo que estuvimos aquí produciendo sea en realidad un motivador para esas reflexiones. Totalmente. Ninguna respuesta cerrada, todo a producir. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia hoy. Seguimos la conversación en otras instancias. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Chao.